El Evangelio al día. Un encuentro con la palabra de Dios. Les habla Carlos José Romero. ¿Qué hay? Buenos días. Hoy es el 24º domingo del tiempo ordinario. Entre la memoria de los muchos santos que hoy nos presenta la Iglesia, destaca con gran valor San Juan Crisóstomo, o San Juan de Antioquía, llamado Crisóstomo porque en griego Crisóstomos significa boca de oro, y eso porque fue en vida un gran orador. Pero no una persona que habla muy bien, que lo hablaba, sino porque realmente en sus homilías, que conservaba bastante, exponía los argumentos con veracidad y poniendo el alma en cada cosa que decía. En ese aspecto, San Juan Crisóstomo es considerado un doctor de la Iglesia, porque aparte de todo esto que estamos comentando, fue elegido patriarca de Constantinopla en unas situaciones no fáciles, en una época de enfrentamiento entre el Papa, el emperador y una serie de facciones heréticas que finalmente lo obligaron a abandonar Constantinopla, y el resto de su vida pues vivió en el exilio y en condiciones no fáciles. No obstante, él estaba acostumbrado a la vida difícil, él había sido monje y de alguna manera esa primera vocación fue determinante en su labor pastoral. El Evangelio de hoy domingo continúa con el Evangelio de San Mateo y dice así, es concretamente el capítulo 18, versículos 21 al 35. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tener tú también compasión de un compañero como yo tuve compasión de ti?
Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Bien, en la línea que estamos comentando estos días anteriores, volvemos aquí a ver el contraste entre Dios y los hombres, cómo es la actitud de Jesús ante el pecador, representado Dios en este Rey. Y nosotros no nos sentimos de alguna manera, quizás muchas veces, más bien identificado con este siervo que no fue capaz de perdonar pues esa pequeña cantidad que le debía a su compañero. San Juan Crisóstomo precisamente hablaba del perdón en uno de sus sermones y decía: nada nos asemeja tanto a Dios como estar dispuestos a perdonar siempre. Y es cierto, en el perdón hay mucho más que un simple precepto religioso. Yo digo muchas veces que perdonar es enseñar a vivir. Hablábamos ayer del magisterio y creo que el tema del perdón es algo que no puede simplemente explicarse con palabras. Tenemos que vivirlo y no es fácil. Por eso en la parábola Jesús trata de hacernos ver la diferencia tan abismal que existe entre la misericordia de Dios y los rencores que a veces tenemos nosotros. Fray Miguel de Burgos, en el comentario que hizo hace unos años de este texto, pues él decía al final esto. Dice: los que están en la misma escala, es decir, los dos siervos, deberían ser más solidarios, pero no es así en esta parábola. El núcleo de la misma es la dureza de corazón que revelamos frecuentemente en nuestras vidas. Y es una desgracia ser duros de corazón. Somos comprensivos con nosotros mismos y así queremos y así exigimos que sea Dios con nosotros. Pero no hacemos lo mismo con los otros hermanos. ¿Por qué? Porque somos tardos a la misericordia. Por eso el famoso olvido pero no perdono no es ni divino ni evangélico. Es, por el contrario, el empobrecimiento más grande del corazón y del alma humana. Porque en este caso más sentido podía tener perdono pero no olvido, aunque tampoco sería, desde el punto de vista psicológico, una buena terapia para el ser humano. Lo mejor, no obstante, sería perdonar y olvidar por este orden. El relato de hoy creo que también es muy significativo. Se llama Los tres hijos del rey. Érase un rey que tenía 3 hijos. Poseía, además, muchas riquezas y posesiones que se extendían a lo largo y ancho de su reino. Pero su gran tesoro eran sus 3 hijos, a quienes amaba entrañablemente y a los que había procurado educar desde pequeños. De entre las riquezas que poseía en su reino, le gustaba sobremanera un brillante de valor extraordinario, admirado en el mundo entero. ¿Para quién será este brillante al repartir mi herencia? El padre sometió a sus hijos a una prueba. El brillante sería para el que realizara la mejor y la mayor hazaña en un día señalado. Al llegar la noche del día de la prueba, cada uno de los 3 hijos relató los acontecimientos de la jornada. El mayor había dado muerte a un dragón que sembraba el pánico por todo el reino. Había sido una batalla dura y sin igual.
regresaba con las heridas del combate todavía impresas en su piel. El segundo había vencido a 10 hombres bien armados con la sola ayuda de una pequeña daga. El tercero dijo: yo no he tenido oportunidad de realizar ninguna gesta importante. Lo único interesante me ocurrió al comenzar el día. Salí de mañana y encontré a mi mayor enemigo durmiendo al borde de un acantilado y lo dejé seguir durmiendo. Entonces el rey se levantó del trono, abrazó a su hijo menor y le entregó el brillante. Y esto es todo por hoy. Buenos días.